Hola, bienvenido a nuestro segundo capítulo de Finanzas Prácticas. En este capítulo vamos a ver fórmulas. Bien, estas son las fórmulas que veremos hoy. Aquí las tienen todas. Muy importante que se queden conmigo durante el video para que escuchen la historia sobre esta que está aquí especialmente, la del multiplicador. Así lo bauticé yo. Ya verán lo interesante de la historia. Quédense. Bien, nuestra primera fórmula que veremos es la fórmula de interés simple. La fórmula de interés simple es muy simple, como dice. Vamos a suponer que tenemos un capital de $1000, al cual le vamos a aplicar un 5% de interés anual. Es decir, que a lo mejor nuestro banco nos paga un 5% de interés sobre ese capital que estamos colocando a principio de año. Entonces, eso, ¿cómo calcularíamos lo que nos va a proporcionar de interés el banco al final de año? Al final de año el banco va a tomar esos $1000, le va a aplicar 5% y nos va a dar $50, ¿no? Entonces esos $50 es solo un año. Si quisiéramos el interés por 3 años, multiplicaríamos esto por 3. Es decir, es lo mismo que multiplicar esto por 3. Por lo tanto, recibir $150, ¿no? Estos $150, tomamos nuestro capital inicial, le sumamos, $150 y tenemos que nuestro capital a fin de año, a fin de los 3 años, serían $1150. Muy bien, este es el interés simple y es el cual los bancos ningún instrumento financiero se basa. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, al cabo del primer año ya tú tienes un poco más de dinero que pudieras utilizarlo como base para el cálculo del interés del próximo año, que es lo que se llama el interés compuesto, y es la próxima fórmula que vamos a ver. Entonces, pero para tener ya clara la fórmula de lo que es el interés simple, entonces es decir que el valor que vamos a tener al cabo de n años, si fuera calculado de manera simple, es tomar el capital y sumarle ese mismo capital multiplicado por el interés por el número de años, ¿no? O sea, simplemente son 3 años, los $50 son $150 más los $1000 que teníamos de inicial. Eso, si lo reescribimos como sacando factor común el capital, es lo mismo que multiplicar el capital por 1 más I por N. Esa es, digamos, nuestra primera fórmula y es la que nos vamos a basar para el cálculo del interés simple. Bien, nuestra próxima fórmula es la fórmula de interés compuesto. Esta fórmula de interés compuesto, vamos a ver el mismo ejemplo que tenemos del capital de $1000 al 5% anual por 3 años. En este caso vamos a tener que descomponer el problema en 3 partes. Es decir, qué pasa al final del primer año, al final del segundo año y al final del tercer año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al final del primer año? Vamos a tomar esos $1000, le vamos a aplicar el mismo 5%, vamos a tener los mismos $50 y se los vamos a sumar al capital, igualito que lo hicimos la vez pasada. En este caso, esos $1050, sin embargo, van a servir de base para el segundo año. El segundo año va a tomar esos $1050, le va a aplicar ese mismo 5% y ese interés ya no son 50, ya son un poquito más, son 52,50. Esos 52,50 se suman a lo que ya teníamos como base, que ya no son 1000 sino 1050, y termina siendo 1102,50. Igualito repetimos por tercera vez esta operación. Esos 1102,50 es la base para el cálculo del interés del tercer año, el mismo 5%, y termina siendo 55,125. Ese 55,125 se le suman a la base de 1102,50 y terminamos teniendo $1157,625. Como verán, esos $1000 entonces se transforman en $1157,625. Por lo tanto, los $1000 al cabo de 3 años se transforman en esta cifra y no en los 1150 que habíamos visto en la fórmula de interés simple. Ya hay algo de diferencia. Imagínense esto con mayores tasas de interés, imagínense esto con periodos más largos de tiempo.
Por eso es que, digamos, los bancos no pueden pagar con interés simple, sería un robo, ¿no? Muy bien, vamos a llevar esto a la fórmula, ¿no? La fórmula, para terminar con la fórmula final, ¿no? Quiere decir que el capital que tenemos al final del primer año es el capital que teníamos inicial más el interés que ya lo teníamos, que ya lo habíamos reducido a la fórmula capital del primer año es del capital por 1 más i. Ahora viene el segundo año, tomamos ese capital de final de primer año y lo multiplicamos por la tasa de interés de ese año. Por lo tanto, el capital del segundo año es capital 1 por 1 más i igualmente. En este caso, el capital del primer año lo sustituimos por la fórmula que tenemos más arriba y nos queda que el capital del segundo año termina siendo ese C por 1 más i nuevamente, ¿no? Es lo mismo que decir que el capital del segundo año es C, el capital inicial, por 1 más i al cuadrado. Hagamos lo mismo para el tercer año. Agarramos el C2 por C2, que es el capital inicial del tercer año, lo multiplicamos por la tasa de interés y se lo sumamos a ese capital inicial. Terminamos teniendo igualmente el capital del tercer año es igual al capital inicial por 1 más i elevado al cubo. Y así sucesivamente, ¿no? Al final tenemos que el valor al final de n años termina siendo la fórmula que queríamos obtener, que es la fórmula del interés compuesto. El capital por 1 más i elevado a n. Bien, nuestra próxima fórmula tiene que ver con la mensualización de la tasa de interés. Es muy importante no equivocarse en finanzas pretendiendo decir que la tasa de interés mensual es la tasa de interés anual entre 12. Por favor, nunca hagan ese error. Sobre todo cuando las tasas de interés son altas. En todo caso, lo importante aquí es ver que partiendo de la misma fórmula de que el valor es igual al capital por 1 más i elevado al número de periodos n, vamos a tomar el que el n valga un año por un lado con la tasa de interés anual o 12 meses con la tasa de interés mensual. Vamos a llamarla i sub m en estos momentos. Es decir, que esta fórmula elevado a 1 va a ser equivalente a la misma fórmula pero con i sub m elevado a 12. Por lo tanto, ahora i sub m, que representa el interés mensual, igualamos ambas ecuaciones porque es el mismo valor al final del primer año. Es lo mismo que aplicar una sola vez el interés anual que aplicar 12 veces el interés mensual uno tras de otro. Por lo tanto, se nos van las c y tenemos que la ecuación se transforma en que 1 más i es lo mismo que 1 más i sub m elevado a 12. Para despejar i sub m, que es lo que necesitamos aquí, tomamos raíz doceava de ambos lados y se nos va el 12, la potencia de 12 con la raíz doceava y obtenemos que la raíz doceava de 1 más i es equivalente a 1 más i sub m. Entonces, esto lo vamos a representar como Excel no tiene raíz doceava, sino si tiene potencias elevado a lo que sea. Entonces, la raíz doceava es equivalente a la potencia de un doceavo, por lo tanto, 1 más i elevado a un doceavo termina siendo lo mismo que 1 más i sub m. Despejamos i sub m y tenemos nuestra ecuación de interés mensualizado. Es decir, no hay que dividir entre 12, sino hay que tomar la raíz doceava de ese interés más 1 y después restarle 1. Bien, venimos ahorita con la fórmula de valor presente. La fórmula de valor presente parte de la fórmula que ya conocemos, es decir, donde el valor que tenemos de un capital en el futuro será ese capital multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. ¿Qué representa entonces el capital? El capital para nosotros está representando es el valor que tenemos hoy en día, porque es el valor al que le vamos a aplicar una tasa de interés para obtener un valor futuro. Así que lo vamos a reescribir y llamarlo simplemente valor presente, BP, porque es el valor que tenemos hoy día. Y que al aplicarle esta tasa de interés compuesta vamos a obtener un valor futuro, que lo vamos a llamar también con dos letras, BF, como valor futuro. Así que esa es una fórmula que te permite hallar el valor futuro a partir pues del valor presente que tienes ahorita y aplicándole una tasa de interés, ¿no? Ahora simplemente es despejar el valor presente, que es lo que necesitamos. Y para despejar el valor presente es pasar dividiendo el 1 más i elevado a n y obtenemos nuestra fórmula de valor presente. Es una fórmula que la vamos a usar muchísimo en finanzas. Bueno, valor presente neto es, creo que, la fórmula más importante de todo este curso. Es una fórmula que, como ven,
está trayendo a presente, que es lo que se denomina exactamente el valor presente, un flujo de dinero futuro. Ahora vamos a aclarar bien lo que significa flujo, porque uno no entiende si estás hablando de ingresos o estás hablando de una porción de dinero, capital, intereses. ¿Qué es flujo? Bien, cuando uno hace un caso de negocio donde, digamos, quieres hacer una especie de ganancias y pérdidas del proyecto, estas ganancias y pérdidas pues tienen unos ingresos, tienen unos gastos, y lo que en realidad representa el flujo no es más que el neteo de estas dos cantidades, es decir, la utilidad, aunque no es exactamente la utilidad, porque como veremos más adelante, digamos, hay factores que no hacen que todos los ingresos los cobres en el mes que se causan, ni que todos los gastos se paguen en el mes que se deban, ¿no? Pues, digamos, ahí el buen tesorero de las compañías juegan con esto para garantizarse un mejor flujo de dinero o flujo de caja. De ahí es donde quería llegar yo, ¿no? Estos flujos de dinero futuros no es más que esos flujos de caja que te genera el proyecto. Entonces es dinero que va a estar disponible en el futuro y que para poder evaluar un proyecto necesitamos traerlo a presente con la fórmula de valor presente. Entonces, ¿qué es el valor presente neto? El valor presente neto, para calcular el valor presente neto debemos sumar todos los flujos que nos proporciona el proyecto desde el inicio hasta el final del mismo. Para sumar todos esos flujos, ahí va a haber momentos en que los flujos son positivos como momentos en que son negativos, es decir, la compañía está incurriendo en más gastos que ingresos. Normalmente esto sucede a los primeros meses del proyecto. Por lo tanto, cuando tú vas a sumar todos esos flujos, lo lógico es, para no sumar peras con manzanas, lo lógico es que estén todos en el mismo episodio de tiempo, en el mismo momento de tiempo. Por eso se trabaja con el valor presente, es decir, traemos todos los flujos del futuro hacia el presente y ahí es donde los podemos sumar. No podemos sumar flujos de este mes con el del mes que viene directamente en su valor nominal, sino que tenemos que traer todo a valor real en un solo momento de tiempo, en este caso el valor presente. ¿Qué pasa? Que como el proyecto se está dando en el momento cero que arranca el proyecto, por lo general se eroga una cantidad importante de dinero que llamamos inversión, porque hay que invertir en una máquina o en algún, compra de algún activo que necesite nuestro proyecto para arrancar. Ese flujo cero, ese flujo que ocurre en el momento cero, que se le llama inversión, es un gran flujo negativo, el cual se va a ir sumando con todos los flujos que vas trayendo hasta ese momento cero del futuro hacia el presente. Entonces, una vez que tú los tienes, los puedes sumar. ¿Qué es el valor presente neto? Es la suma de todos esos flujos, incluyendo el de la inversión. Bien, quiere decir que para obtener el valor presente neto debemos expresarlo como una suma. Para eso usamos el operador suma y se convierte el valor presente neto en esta ecuación. Es una suma que va a ir desde el momento cero, que es el que yo llamo cuando se hace la inversión, ese digamos inicio del proyecto, hasta un mes M, que digamos puede ser 36 meses o si lo vas a ver en años, 3 años, 5 años, en lo que se pretende evaluar el proyecto. Si tú consideras que el proyecto es a perpetuidad, va a siempre existir, cosa que nunca se hace, se colocaría hasta infinito, pero en realidad se coloca pues a lo que normalmente se evalúan los proyectos, 3 años, 5 años como máximo. He visto proyectos a 10 años, pero digamos en países como los nuestros es como una locura poder pronosticar qué va a pasar de aquí a 10 años, ¿no? Pero sí se hace comúnmente a 3, 5 años como máximo, ¿no? Entonces este valor presente neto, como les decía, va a sumar desde el momento cero, que es cuando se hace la inversión. Cuando esto es 0, o en la parte del denominador, como verán, se hace 1, o está elevado a 0.
quiere decir que ese primer valor no está deflactado porque es el momento cero, es el momento en el cual vamos a traer todos los flujos futuros. Cuando n vale 1 va a ser el primer mes o el primer año y es el primero que vamos a deflactar con la fórmula y lo vamos a estar llevando a ese mismo momento en que se ocurrió la inversión. Y así vamos sumando hasta el periodo o hasta el mes m o el año m. Bien, esa es entonces nuestra fórmula de valor presente neto, para que por favor la tengan siempre en su memoria, es muy importante. Bien, y llegamos a la famosa fórmula del multiplicador. Aquí para llegar a deducirla quiero reafirmar unos conceptos que ya vimos en el capítulo anterior, pero que es bueno que los veamos. En el caso de una serie de flujos de caja que tiene un proyecto donde en un periodo cero, como estamos viendo, tiene un flujo negativo que es debido a la inversión inicial que se hace, es posible que el primero o segundo flujo sean negativos en este proyecto porque los ingresos no son lo suficiente, y luego viene una serie de flujos que ya son positivos, que no necesariamente pues son constantes, sino que son en el tiempo, van variando, que por lo general deberían ser crecientes con el paso del tiempo. Bien, si tomamos una situación hipotética donde los flujos son constantes, es decir, tenemos una serie de flujos a partir del primer mes donde los llamamos B sub F, ya no son B sub F sub 1, sub 2, sub 3, sino que son B sub F porque son todos constantes, ¿no? Si asumimos esa situación idónea, tenemos entonces que nuestro proyecto se convierte en una inversión inicial y una serie de flujos B sub F durante n periodos, o llamémoslo m, durante m periodos de tiempo. Para traer esos valores a presente, recuérdense la fórmula de valor presente, es decir, agarrar ese flujo y dividirlo por 1 más i elevado a lo que representa el periodo. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, es periodo m. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener el valor presente neto? Es sumar toda esta serie de flujos desde la inversión inicial hasta el periodo m, que es el último periodo de mi proyecto, y convertirlo a valor presente e irlo sumando uno por uno, ¿no? Donde obviamente para n igual 0, como les dije, este flujo B sub F es la inversión inicial, ya digamos no es igual a los demás flujos, sino que es una inversión negativa inicial, que es la que al final vamos a terminar comparando con esta suma de flujos futuros, de manera de decir, bueno, lo que invertí ya lo recuperé en el periodo M. Es decir, que tenemos que sumar, ¿no? Es lo fastidioso, es que tenemos que sumar todos los flujos traídos a presente, y cada uno es diferente porque tiene una razón diferente en el denominador. 1 más i a la 1, 1 más i al cuadrado, 1 más i al cubo. Cada uno de esos pues hay que sumarlos, ¿no? Ahora, si uno se fija claramente, esto es como todos los términos son prácticamente iguales, lo único que lo diferencia es que es 1 más i al cuadrado, 1 más i al cubo. Es decir, es una suma de una progresión geométrica de razón 1 entre 1 más i. ¿Por qué? Porque para llegar de este término al que viene hay que multiplicar siempre por lo mismo, 1 entre 1 más i. Y para llegar de este a este se multiplica por 1 entre 1 más i, y así sucesivamente. Entonces, si repasamos la teoría de estas sumas de progresiones geométricas, vamos a obtener una serie, por ejemplo, para obtener la suma de n términos de una progresión geométrica, es empezar desde a por r, se multiplica por r, por la razón r, tienes a por r cuadrado, a por r cubo, a por r, etcétera, ¿no? Esta ecuación es simplemente la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica que empieza en a por la razón, que es nuestro caso. Nuestro caso es más arriba, si nuestra razón es 1 entre 1 más i, la razón es 1 entre 1 más i, empezamos justamente por valor futuro por la razón, ¿no? Que en este caso es 1 entre 1 más i. Entonces, hacemos un pequeño truco matemático donde multiplicamos por r esta misma ecuación multiplicada por r, quiere decir que ahora empieza por a por r cuadrado, a por r cubo, a por r4, etcétera,
donde el último término será a por r a la n más 1, porque hemos multiplicado por r toda la ecuación. Y igual el término de la izquierda queda multiplicado por r, entonces queda r por Sn. Por Sn, que llamamos a la suma de n términos, ¿no? Entonces, si restamos ambas ecuaciones, vamos a obtener que al restarlas se van a ir la mayoría de los términos. A r cuadrado, a r cubo, a r4, etcétera, incluso de la r a la n, y va a quedar simplemente el primer término de la primera ecuación y el último término de la segunda ecuación. Al final, entonces, al restar s sub n menos r por s sub n va a ser igual a por r menos a por r a la n más 1. Tomando factor común de ambos lados de la ecuación, del lado izquierdo tomamos factor común s sub n, que multiplica a 1 menos r, y del lado derecho a por r, que multiplica a 1 menos a por r a la n. Dividiendo el 1 menos r al lado derecho, tenemos lo que estábamos buscando, que es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, que es una fórmula que seguramente la van a conseguir en diversos libros de series y progresiones. Bueno, lo importante era obtener para que supieran de dónde venía la fórmula, ¿no? Aquí ahora simplemente sustituimos ya con nuestros valores o nuestras variables. R, ya sabemos, entonces dijimos que era 1 entre 1 más i. A va a representar obviamente el flujo o el valor futuro de cada uno de los valores constantes de flujos. Y S sub n es el BPN que queremos hallar. Ahora ya tenemos entonces el BPN escrito, ya sustituyendo con la fórmula de arriba lo que ya indicamos. Vamos a tener pues digamos una ecuación bien grande con ya no expresada en sumas, sino expresada como multiplicandos, ¿no? Entonces estos multiplicandos son B sub f, que es el valor futuro, y un chorizo, como lo llaman los españoles, que se puede reducir, ¿sí? Sacando factor común, mínimo común múltiplo 1 más i de un lado y del otro. Al final se reduce a esto, que es mucho más sencillo de manejar, donde el valor presente neto es BF, o sea el valor futuro, el flujo, por un número, que yo lo llamé multiplicador, un número que depende de la tasa de interés o que se llama tasa de descuento en el caso de los proyectos, y del número de periodos en lo que está evaluado el proyecto. Genial, entonces como pongo por aquí ya no hay suma de por medio, ahora simplemente es multiplicar dos términos, el flujo o el valor futuro y una cosa que yo llamé el multiplicador. Y este multiplicador entonces no es más que esta porción de la ecuación, es decir, donde no estaba BF, que se reduce a esto. Es decir, el multiplicador es 1 entre i por 1 menos 1 entre 1 más i elevado a n. El famoso multiplicador que fue mi arma secreta durante muchos años en la compañía. Y ahora les voy a echar el cuento de este multiplicador. Bueno, y el cuento es el siguiente. El cuento es que, como les dije, desarrollé esta fórmula hace unos 15 años más o menos, y me sirvió muchísimo porque en la compañía que trabajaba, que es de telecomunicaciones, por lo general los planes de facturación tienen una renta básica que es constante durante todo el tiempo. Entonces uno podía asumir que un plan de facturación como tal tenía un ingreso fijo todos los meses. Entonces yo decía, bueno, yo quisiera saber cuándo un determinado plan de facturación que tiene un cliente, en cuánto tiempo lo recupero, ¿no? Entonces si yo asumía que digamos los flujos iban a ser constantes. Constante obviamente en moneda dura, ¿no? que en nuestro país, digamos, la inflación es importante, y entonces la idea era que conserváramos lo más posible en dólares el precio del plan, ¿no? Entonces empecé a tratar de desarrollar esta fórmula, y yo decía, bueno, yo quisiera saber de una vez, sin tener que estar sumando, cuál es el valor. Entonces apareció este famoso multiplicador, y bueno, yo estaba contentísimo de tener algo que me permitiera a mí de una vez saber cuánto representaba en valor presente neto un plan determinado que tenga un cliente. ¿Por qué? Porque yo sabía cuánto era la duración típica de un cliente en la compañía. ¿Por qué? Porque
hay una relación que es 1 entre el churn, que te permite saber cuánto es el tiempo promedio de un cliente, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que un cliente duraba, qué sé yo, 48 meses, entonces yo ya sabía que utilizando una tasa de descuento X, 35%, 25%, yo podía saber que el cliente me podría representar un multiplicador de tanto. A lo mejor si el tipo duraba unos 48 meses, como les dije, el multiplicador por lo general tiene que ser menor. Entonces a lo mejor me daba 32. Entonces yo sabía que multiplicando por 32, el valor de la renta básica, yo ya sabía cuánto me daba ese cliente durante su estadía, sus 48 meses. Entonces, perfecto, ya tenía algo para saber la potencialidad del plan como tal, ¿no? Bueno, lo cómico viene en que después de tantos años, a mí se me ocurre recientemente, antes de hacer todos estos blogs, consultar Wikipedia para ver los términos, y podía yo decir de una manera con mayor base. Y en Wikipedia me encuentro nada más y nada menos que lo siguiente. Vamos a buscárselo aquí. Cuando pongo el valor del tiempo del dinero y empiezo a buscar y a leer, me encuentro nada más y nada menos que esto: el valor presente de una anualidad para n periodos de pago. O sea, claro, la ecuación que ya les desarrollé yo en el momento pasado, donde aquí está justamente el multiplicador. Claro, no lo llaman multiplicador, pero o sea, lo interesante es que ya estaba desarrollado, ¿no? O sea, descubrí el agua tibia, como les dije en el primer capítulo. Bien, algo importante que sí quería repasar con ustedes es las tablas que pueden usarse con este multiplicador. Fíjense, yo tengo, déjenme buscarle un archivo de Excel donde yo tengo Ok, como verán aquí, esta tabla te indica en el lado en esta primera columna, en cada una de las filas van a tener los meses, por ejemplo, y aquí la tasa anual de descuento, ¿no? Entonces, aquí en cada una de estas casillitas está la fórmula justamente que les acabo de explicar. Que claro, como verán, no tomo la tasa de descuento anual en vista de que estos son meses. Esta tasa de descuento anual debo convertirla a una tasa mensualizada, que es la que usa la fórmula. La fórmula usa la que está en la primera fila, que aquí está oculta, pero es justamente la que también les expliqué. Para mensualizar una tasa anual de descuento se lleva de esta manera: la raíz doceava menos 1, ¿no? Bien, entonces aquí se aplica la fórmula. ¿Y qué quiere decir todos estos números? Que si yo tengo, por ejemplo, que quiero saber 12 meses, lo que representa una tasa de descuento del 40%, que es alta, quiere decir que yo debo multiplicar por 10 y no por 12, que es el sentido común, un flujo. Es decir, si durante 12 meses a mí me dan un flujo, traerlo a presente equivale al 40%, equivale no a multiplicarlo por 12, que sería un 0%, obviamente, sino a multiplicarlo por 10,05, ¿no? Entonces, y aquí en esta tabla se obtiene de una vez el multiplicador, ¿no? Bueno, no tiene que aplicar la fórmula. O se lleva uno la fórmula, digamos, a la celda donde la necesite, ¿no? Bien, tenemos otra fórmula que se deriva de la fórmula anterior, que es simplemente despejar la n en la ecuación que ya tenemos del valor presente neto, ¿no? Donde aquí hay el famoso multiplicador multiplicado por el valor futuro me da el valor presente neto. Para yo despejar n es un poco complicado, no voy a entrar mucho en detalle aquí, pero es ir despejando, y al final tienes que tomar logaritmo para poderlo hacer, y obtenemos esta ecuación, que es importante que la tengan también, ¿no? En este caso estoy hablando del multiplicador como tal aquí. Si vamos un poco atrás para que vean esto, el BPN es el valor futuro por el multiplicador. Quiere decir que el multiplicador no es más que... Entonces ya tenemos que lo que es el multiplicador. Quiere decir que si a mí me dan el valor presente neto, o digamos que es lo que yo quisiera que
valiera algo, es decir, la inversión. O sea, si mi inversión es igual al valor presente neto, quiere decir que yo ni gano ni pierdo, o sea, estoy en el break-even, ¿no? Entonces, si esa inversión, que para mí podría ser el valor presente neto, entre el valor de las cuotas que yo estoy obteniendo, ese es mi multiplicador. Si yo utilizo ese número y lo meto en esta ecuación de abajo, yo ya sé, teniendo ya el interés, cuánto es el número de periodos que yo necesito para recuperarla, ¿no? Entonces es importante la fórmula. De nuevo, aquí el logaritmo puede estar en cualquier base siempre y cuando las bases sean la misma arriba y abajo, ¿no? Pero bueno, es importante que tengan esa ecuación presente. Bien, y como última ecuación quiero mostrarles la fórmula de valor de una perpetuidad. Es decir, un flujo de dinero, un valor futuro que llamamos, todos los meses hasta el infinito. Quiere decir que podemos reducirlo también, toda esa suma infinita, a un número. Y eso se logra gracias a la fórmula que ya tenemos de valor presente neto, el cual en vez de sumar de una vez con este multiplicador, introduce ya de una vez el valor de la suma. Para ello lo que hay que hacer es hacer tender la n al infinito, es decir, tomar el límite cuando n tiende a infinito de esa misma ecuación. Como verán, el n al tender a infinito, esta fracción pues tiende a 0, por lo tanto se convierte el valor de la perpetuidad simplemente en valor futuro entre la tasa de interés. Si además queremos saber cómo es la fórmula teniendo un crecimiento, porque a lo mejor eso de un valor constante de flujos es digamos un poco iluso, podemos asumir que de aquí al infinito la compañía que va a producir, o el proyecto mejor dicho, va a producir unos flujos que van siendo crecientes con el tiempo, ¿no? Digamos que uno asume que su proyecto va a entregar cada vez más ingresos y por lo tanto se supone como un crecimiento promedio de tus flujos en el tiempo, y esta ecuación al asumir eso, es decir, que tus flujos van creciendo un G% todos los meses, se transforma en la siguiente: el valor en sí de la perpetuidad es el valor de futuro entre el interés menos el crecimiento, y ese, digamos, engloba las dos ecuaciones y por eso la considero como la fórmula importante para nuestro set de ecuaciones a emplear. Bien, tenemos entonces que estas son todas las ecuaciones que hemos considerado las más importantes para el curso. Y por lo tanto espero que les haya gustado. Un poco largo el segmento de hoy, pero fue un capítulo sumamente importante porque pudimos, digamos, no solo presentar las ecuaciones, presentar las fórmulas, sino que las dedujimos. Vemos de dónde salen para perderles el miedo y saber que las ecuaciones son algo que puede uno mismo deducir con sentido común y con un poquito de matemática, por supuesto. Así que muchas gracias por haberme visto en el capítulo de hoy y nada, los espero para el próximo capítulo, que seguramente va a ser mucho más interesante. Hasta luego.